Llega un momento, silencioso, inadvertido, en que el cuerpo empieza a expresarse en un idioma distinto. No son los gritos agudos de la juventud, sino las señales amortiguadas del envejecimiento. Una pesadez en las rodillas al levantarse de la silla, la palabra olvidada que se posa en la punta de la lengua, la larga pausa antes del primer paso por la mañana. Para muchos, este cambio ocurre después de los 60, y para muchos, no llega con estridencia, sino con la rutina. El mismo desayuno, el mismo pan suave, el mismo té, el mismo silencio. Pero he aquí algo que rara vez escuchamos. Después de los 60, la comida ya no es solamente nutrición. Se convierte en prevención, se convierte en medicina, se convierte en una decisión diaria entre la vitalidad o la vulnerabilidad, no en términos grandiosos y milagrosos, sino en la lógica silenciosa de lo que elegimos poner en nuestro plato, porque cada bocado habla, cada bocado reconstruye, o permite que algo se desvanezca. El doctor Shigeaki Hinohara, un médico japonés que vivió holgadamente más de 100 años, dijo una vez: «Lo que comes después de los 60 determina cómo caminas a los 80». Y no se refería a dietas costosas ni a ingredientes exóticos, sino que hablaba de la sencillez, de la constancia, de una alimentación que sustente las necesidades reales del cuerpo, no meros antojos o la conveniencia. La medicina moderna también se hace eco de esta sabiduría ancestral. El doctor Mark Hyman, un líder en salud funcional, nos recuerda que la comida no son solo calorías, es información. Les habla a tus células, les dice qué hacer. Los alimentos adecuados susurran: sana, reconstruye, mantente alerta, mantente estable. Los alimentos incorrectos, consumidos a diario sin pensar, dicen algo completamente distinto. Reduce la velocidad, almacena grasa, olvida, déjate ir. Y tal vez la trampa más insidiosa para quienes envejecemos no sea la indulgencia, sino la repetición. Los alimentos seguros, aquellos en los que confiamos, pero que quizás ya no nos benefician. Tostadas con mermelada, pasta con salsa, galletas saladas con té, fáciles de preparar, fáciles de digerir, pero carentes de los nutrientes que protegen los músculos, apoyan la memoria o reconstruyen los huesos. Con el tiempo, esta monotonía deja lagunas que se manifiestan en nuestro equilibrio, nuestro sueño, nuestro estado de ánimo. Pero aquí está la buena nueva, silenciosa. No se necesita una revolución, sino una rotación. Un puñado de alimentos elegidos con esmero, repetidos con cariño. Alimentos que han demostrado, a través de la tradición y la ciencia, que respaldan las partes de nosotros que el tiempo intenta arrebatarnos. En esta conversación, quiero llevarte a través de 11 alimentos cotidianos. No pastillas, no polvos, simplemente ingredientes reales y sencillos que pueden ayudar a proteger tus piernas, agudizar tu mente, nutrir tu intestino, calmar tu estado de ánimo y mantenerte en pie, tanto física como emocionalmente. No son extraños, no son difíciles de encontrar. Simplemente necesitan regresar a tu plato, con un propósito. Porque envejecer no es una historia de decadencia, sino una historia de atención. Y cuando escuchamos, cuando nos nutrimos con esmero, nos damos cuenta de algo poderoso. El cuerpo aún anhela vivir. Simplemente necesita que se le proporcione lo que verdaderamente requiere. Ahora demos comienzo, con aquellos alimentos que contribuyen a que tus músculos se mantengan firmes y robustos. Hay un momento que muchas personas mayores de 60 años empiezan a notar, aunque rara vez mencionan. Ocurre cuando levantarse de un asiento bajo se siente más pesado que antes, cuando subir una pequeña cuesta requiere un esfuerzo ligeramente mayor, cuando las piernas, antes fuertes y veloces, parecen inseguras en terrenos irregulares. Esto no es un defecto del cuerpo, sino el silencioso resultado de la pérdida de masa muscular. Un desvanecimiento lento e invisible que a menudo comienza mucho antes de que lo notemos. Sin embargo, no es inevitable. Se puede ralentizar, incluso revertir,
pero no solo con fuerza de voluntad, ni solo con ejercicio, sino con comida, con lo que le ofrecemos a nuestros músculos cada día. Una de las verdades más ignoradas en el proceso de envejecimiento es que los músculos necesitan ser alimentados, y no solo con cualquier tipo de calorías, sino con bloques constructores reales y reparadores. Sin embargo, muchos adultos mayores se enfocan en evitar el azúcar, saltarse las grasas o consumir comidas blandas y fáciles de digerir, olvidando que sus músculos están hambrientos. Hambrientos de proteína, de minerales, de energía constante y duradera. Existen 3 alimentos, humildes, a menudo olvidados, que pueden sostener tus músculos como fuertes vigas en una casa antigua. No son pesados, no son difíciles de encontrar, pero son ricos en lo que tu cuerpo pide silenciosamente. El primero es el tempeh, un alimento fermentado de soya que es más suave para la digestión que el tofu y más rico en proteína completa. Gracias a la fermentación, no solo aporta aminoácidos para la reparación muscular, sino que también apoya la salud intestinal, un aliado 2 en 1. Se puede cortar en rebanadas, calentar, sazonar. No necesariamente tiene que ser el plato principal, pero cuando aparece con regularidad, el cuerpo recuerda cómo reconstruirse. En segundo lugar están los garbanzos. Consumidos frecuentemente en sopas o guisos, aportan tanto fibra como proteína, lo que favorece la estabilidad, no solo en el azúcar en sangre, sino también en el equilibrio físico. Los garbanzos contribuyen a mantener un nivel de energía constante y proporcionan a las piernas el combustible necesario para mantenerse activas. Para aquellos que batallan con la fatiga por las tardes o se sienten inestables después de las comidas, los garbanzos apoyan discretamente el equilibrio. ¿Y el tercero? Semillas de calabaza. Un puñado pequeño contiene una gran cantidad de magnesio, un mineral esencial para la contracción muscular y la función nerviosa. Junto con las proteínas, estas semillas son como pequeños mensajes para tus músculos. Sigan adelante, sigan sosteniendo, sigan de pie. Puedes espolvorearlas sobre verduras cocidas, mezclarlas con avena o comerlas solas, como un refrigerio con propósito. La ciencia ha ido alcanzando lo que algunas dietas tradicionales ya sabían. La ingesta constante de proteínas de origen vegetal, especialmente estas 3, puede preservar la fuerza en las piernas, reducir la fragilidad y mejorar la confianza física hasta bien entrada la década de los 70 y 80. No se trata de un exceso, sino de constancia. De recordarle al cuerpo, a diario, que aún vale la pena fortalecerse. Piensa en tus músculos como tendederos extendidos entre 2 postes. Cuando el soporte se debilita, la línea se comba. Estos alimentos, el tempeh, los garbanzos y las semillas de calabaza, son los postes. Te sostienen, silenciosa y confiablemente día tras día. No tienes que comerte los 3 de golpe. No es necesario que te pongas a contar gramos ni a medir porciones. Simplemente, reintrodúcelos. Rótalos. Permite que vuelvan a formar parte de tu compás vital, porque aquello que te sostendrá mañana comienza con lo que te nutres hoy. Existe un temor silencioso que muchos cargan con el pasar de los años. No siempre viene acompañado de dolor o señales visibles. Llega en momentos puntuales, cuando un nombre se escurre a mitad de la frase, cuando entras a una habitación y olvidas por qué, cuando la mente se siente envuelta en niebla en lugar de luz. Y aunque cierta falta de memoria es parte de la vida, el temor es más profundo. El miedo a perder el ser, las historias, los recuerdos, no de golpe, sino lentamente, como una fotografía que se desvanece desde los bordes hacia adentro, pero el cerebro, como cada parte de nosotros, responde al cuidado, responde a la atención, responde a la alimentación, y no cualquier alimento, sino nutrientes específicos que protegen la memoria, reducen la inflamación cerebral y fortalecen las conexiones delicadas que mantienen unidos nuestros pensamientos. Para muchos adultos mayores se ha instaurado un patrón silencioso: pan blanco suave, platos de arroz blanco, pasta simple, fáciles de masticar,
reconfortantes, familiares, pero carentes del color, la riqueza, los compuestos naturales que mantienen el cerebro activo y alerta. Por eso los siguientes 3 alimentos son importantes, no como suplementos, no como soluciones rápidas, sino como invitaciones, llamados diarios al cerebro, recordándole que se mantenga conectado. Las primeras son los arándanos, pequeños, a menudo dulces, pero poderosos en silencio. Contienen antocianinas, pigmentos que hacen más que darles color, actúan como escudos para las células cerebrales. Estudios han demostrado que los adultos mayores que comen arándanos con regularidad tienen un mejor desempeño en tareas de memoria y experimentan un declive cognitivo más lento. No se necesita mucho. Una cucharada por la mañana. Unos cuantos esparcidos sobre la avena. Su efecto no es estruendoso, pero sí duradero. El siguiente es la cúrcuma. Una raíz dorada utilizada durante siglos en la medicina tradicional, ahora reconocida por la ciencia por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y reducir la inflamación que nubla el pensamiento. El compuesto activo, la curcumina, es lo que le da ese vivo color amarillo y ese profundo potencial curativo. Una pizca en leche tibia, un poco revuelta en la sopa. No se necesita mucha, pero requiere presencia, requiere repetición. Y por último, las nueces. Su forma no es una coincidencia. Se asemejan al cerebro porque lo nutren. Ricas en ácidos grasos omega 3, ayudan a mantener la flexibilidad de las neuronas, permitiendo que los pensamientos se desplacen, se conecten y permanezcan claros. Unas pocas al día pueden modificar la manera en que envejece el cerebro. Y albergan en su interior algo aún más valioso que la grasa, la constancia, el tipo de apoyo silencioso que el cerebro comprende. En conjunto, estos 3 elementos, arándanos, cúrcuma y nueces, conforman un trío de protección, no de manera estridente, no de manera dramática, sino poderosa, como viejos amigos que se comunican a diario, que te ayudan a mantenerte presente, lúcido y arraigado a tu propia historia. Incluso 1 o 2 cucharadas pueden cambiar el rumbo, no porque sean mágicas, sino porque hablan el lenguaje del cuerpo, disminuyen la niebla mental, nutren la chispa vital, le recuerdan al cerebro, todavía estoy aquí, todavía quiero pensar, todavía quiero recordar. Estos no son alimentos exóticos, no son difíciles de conseguir, pero a menudo brillan por su ausencia, y su falta se siente no en el hambre, sino en el olvido, en esa sensación de divagación mental que tantos aceptan como algo normal. Pero, ¿y si no se trata solo de envejecer? ¿Qué tal si es la ausencia de aquello que precisamente nos mantiene despiertos, vivos y conscientes? Estos 3 son como llamadas telefónicas diarias a tu cerebro, manteniéndolo conectado, alerta y en control. No hablan a gritos, pero sí con claridad. Y si escuchas con atención, notarás la diferencia. No de golpe, sino día tras día, cucharada a cucharada, recuerdo a recuerdo. Hay días que amanecen con una pesadez innombrable. Has dormido, pero te despiertas exhausto. Comes, pero te sientes abotagado. Transitas el día con una tristeza silenciosa que persiste, incluso cuando nada en particular ha salido mal. Para muchas personas mayores de 60 años, esto se atribuye al envejecimiento, pero debajo de ello yace algo más específico, algo que a menudo se ignora: el intestino, ese centro largo y sinuoso de nuestro cuerpo donde ocurre la digestión, y donde mucho más comienza. No se trata solo del procesamiento de alimentos. El intestino alberga un universo vastísimo de bacterias, pequeños compañeros vivientes que influyen en nuestro estado de ánimo, nuestra energía e incluso la claridad de nuestros pensamientos. Cuando este ecosistema interno está sano, el cuerpo se siente más ligero, más estable. Pero cuando está desequilibrado, cuando años de medicamentos, alimentos procesados o estrés han mermado su diversidad, las señales se manifiestan en todas partes, en la fatiga, la ansiedad, los trastornos del sueño y la inflamación crónica.
La buena noticia es que el intestino, incluso tras décadas de descuido, aún anhela sanar, y este proceso no comienza con medicamentos, sino con nutrición. Una nutrición serena y cotidiana que alimenta no solo al cuerpo, sino también al jardín viviente que reside en su interior. El primero de estos reconstituyentes es el kéfir natural, una bebida láctea fermentada, rica en bacterias benéficas, pero sin los azúcares añadidos que perjudican el equilibrio que precisamente busca fomentar. Tan solo unas cucharadas pueden empezar a repoblar tu flora interna, trayendo calma a un sistema digestivo que ha estado asediado. Luego está el repollo cocido, no crudo, ni muy condimentado, simplemente cocido suavemente hasta que esté blando. Es un alimento ancestral, presente en cocinas humildes de todo el mundo, pero en su interior alberga fibras que nutren a las bacterias beneficiosas, esas que alivian la inflamación, que calman el estómago, que promueven la regularidad sin esfuerzo. Pide poco, pero a cambio ofrece mucho. Y por último, la linaza molida. No la semilla entera, que pasa a través del cuerpo sin digerirse, sino la linaza finamente molida, añadida a las gachas o disuelta en agua tibia. El lino posee un don singular, una fibra suave que regula el tránsito intestinal, equilibra las hormonas y nutre la flora interna sin sobrecargarla. Para los adultos mayores, es una de las pocas fibras que no causa malestar, sino que brinda alivio. Investigadores de UCLA descubrieron que cuando los adultos mayores incluían alimentos fermentados en su dieta diaria, sus niveles de ánimo mejoraban significativamente, a menudo en menos de un mes. No es magia, es biología. El intestino se comunica directamente con el cerebro a través de nervios, a través de sustancias químicas, a través del lenguaje sutil del equilibrio. Y cuando ese equilibrio se restablece, algo se abre. Una sensación de tranquilidad, un disipamiento de la niebla emocional, un retorno a la ligereza, tanto física como emocional. No necesitas un régimen estricto, no necesitas la perfección, pero lo que sí necesitas es presencia. Estos tres alimentos, el kéfir, el repollo, la linaza, no son nada ostentosos, pero son fieles. Trabajan en silencio, restauran, y si se consumen con atención, comienzan a replantar lo que se perdió. Imagínalos no como ingredientes, sino como jardineros. Jardineros de tu terreno interior, removiendo las malas hierbas, sembrando equilibrio, fomentando la vida. Quizá no notes el cambio en un día, pero en una semana, la sonrisa surge con mayor facilidad. En 2, el sueño se siente más profundo. En 3, las mañanas son menos pesadas. Y eso es la sanación. Silenciosa, constante, posible. Incluso ahora, incluso aquí, incluso después de todos estos años. A menudo comienza sin previo aviso. Un traspié en una alfombra, un resbalón en el baño, una pérdida repentina del equilibrio que convierte un momento ordinario en una fractura, una hospitalización, un largo período de recuperación. Para muchos mayores de 60 años, las caídas se convierten no solo en accidentes, sino en puntos de inflexión, momentos en los que la independencia se pone repentinamente en tela de juicio. Y detrás de esos momentos hay algo que rara vez vemos venir: el silencioso debilitamiento de los huesos. La osteopenia y la fragilidad ósea no se manifiestan de inmediato. No hay dolor ni señales evidentes, pero con el tiempo, la estructura que antes nos mantenía erguidos comienza a debilitarse, no solo por la edad, sino porque los nutrientes esenciales para fortalecer los huesos suelen estar ausentes en la vida diaria. Y para cuando ocurre una caída, el cuerpo ya ha perdido gran parte de lo que necesita para recuperarse adecuadamente, pero los huesos no son piedra, son tejido vivo, en constante renovación, siempre respondiendo a las señales que les enviamos. Y existen 3 alimentos que interpelan directamente a esta renovación, cada uno modesto, cada uno poderoso. Primero están las sardinas con espinas. No siempre son las favoritas ni la primera opción.
pero son sumamente nutritivas. Las diminutas espinas de las sardinas enlatadas son lo suficientemente blandas para comerse y son ricas en calcio, en una forma que el cuerpo puede absorber fácilmente. Junto con la vitamina D y la proteína, las sardinas proporcionan lo que muchos suplementos no pueden: un paquete natural y completo que apoya la densidad ósea sin esfuerzo. En lugares como Okinawa, los ancianos consumen pescado como este con regularidad, y sus tasas de caídas son de las más bajas del mundo. El segundo son las verduras de hoja verde cocidas y oscuras, especialmente la col rizada. Si bien las ensaladas crudas suelen ser elogiadas, la verdad es que las verduras cocidas son más fáciles de digerir y liberan una mayor cantidad de sus nutrientes, en particular la vitamina K, que es esencial para ayudar a que el calcio se adhiera a los huesos en lugar de acumularse en las arterias. Un pequeño tazón de verduras, salteadas o cocidas a fuego lento, se convierte en una fuerza silenciosa contra la fragilidad. Y el tercero son gajos de naranja, no solo por su dulzura, sino por su vitamina C, un nutriente que apoya la producción de colágeno, el tejido conectivo blando que mantiene unidos las articulaciones y los huesos. Sin suficiente colágeno, los huesos pueden ser fuertes pero frágiles. Con él, tienen resistencia. Se doblan antes de romperse. Sostienen incluso bajo presión. Cuando estos tres alimentos aparecen con regularidad, sardinas, verduras cocidas y naranjas, no solo protegen los huesos, sino que crean una estructura de soporte que sustenta tus movimientos. Disminuyen la probabilidad de que un traspié se convierta en algo peor y restauran el andamiaje invisible que te mantiene erguido y móvil. Y sin embargo, no se les da el trato que merecen como elementos esenciales. Se les considera extras, guarniciones, cosas para disfrutar cuando nos acordamos. Pero en realidad, deberían formar parte de la estructura cotidiana, sin complicaciones ni forzamientos, simplemente presentes como un bastón para el interior del cuerpo, porque los huesos no son entes pasivos. Escuchan, responden, y cuando les proporcionamos las señales adecuadas, de manera constante, se mantienen vivos, flexibles y listos para sostenernos en los momentos que más importan. Dejemos entonces de pensar en los huesos como objetos duros e inmutables. No son piedra, son relatos, escritos día con día por lo que comemos, cómo nos movemos y cuánto creemos que la fortaleza aún está a nuestro alcance. Estos alimentos no son estridentes, no prometen milagros, pero protegen, y cuando la protección se vuelve un hábito, la independencia perdura más, los pasos se sienten más seguros, y el cuerpo, aunque más viejo, sigue siendo tuyo para moverlo, tuyo para confiar en él. Hemos hablado de comida, pero en realidad hemos hablado de afecto. A cierta edad, comer ya no se trata de reglas o dietas, sino que se convierte en algo más sereno. Una decisión diaria para apoyar lo que el cuerpo aún anhela hacer: moverse, pensar, sanar, recordar. El doctor Shigeaki Hinohara nos recordaba que lo que comemos después de los 60 años determina cómo caminaremos a los 80. Y tenía toda la razón. El tenedor no solo alimenta el cuerpo, sino que le habla. Le dice: mantente fuerte, mantente firme, permanece conmigo. El músculo necesita más que descanso. Precisa ser reconstruido. El cerebro, más que acertijos, requiere protección. El intestino, más que medicinas, necesita equilibrio. Y los huesos, aunque silenciosos, deben nutrirse desde el interior. Cada uno de estos 11 alimentos representa un silencioso acto de apoyo, no como un milagro, sino como un hábito, algo sencillo, familiar, a menudo olvidado, pero poderoso cuando se recuerda. No tienes que cambiarlo todo. Basta con que incorpores algo de nuevo a tu plato. Una semilla, una fruta, un bocado intencional. El cuerpo lo percibe, y cuando se siente atendido, responde. Te sostiene, despeja la niebla, suaviza el dolor, te mantiene de pie cuando otros esperan que te sientes. Así que pregúntate, no con culpa, sino con curiosidad,
¿Cuál de estos alimentos ha estado ausente de tus días? ¿Cuál se siente como un regreso? Porque envejecer no se trata de rendirse, sino de escuchar. Y a veces, escuchar comienza con lo que elegimos comer, en silencio, constantemente, con esmero.